Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta ocasión transmitiendo para ustedes con mucho cariño. Les queremos tocar unos temas bien importantes que es las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué vamos a hablar de la Biblia? Porque estamos en el mes de la Biblia. ¿Y por qué celebramos a la Biblia en este mes? Por San Jerónimo. Ahorita vamos a hablar sobre este tema tan importante, pero quiero iniciar con una frase que nos dice así: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Obligación de todo católico es conocer la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, conocerla, leerla, estudiarla, amarla. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿por qué los católicos tenemos más libros que los hermanos separados? ¿Por qué tenemos 73 libros? Eso lo vamos a ir aclarando en esta transmisión. ¿Qué opinas, Wendy? Pues muchas gracias, Jorge. Qué bueno que tú te intereses por esos temas y tú también, Gerardo. Qué buena pregunta. ¿Por qué nosotros los cristianos católicos tenemos 73 libros? Y también preguntarnos por qué será que los hermanos no católicos, por no decir hermanos separados, tienen solo 66 libros en la Biblia. Fíjate, Jorge, antes de continuar con el tema, no sé si a ti, Gerardo, también te ha pasado, y a veces la gente nos dice: ¿y cómo puedo descargar una Biblia online? Pues yo lo primero que le digo es, lo que tenemos que hacer es fijarnos si la Biblia tiene 73 libros. Si tiene 66, es una Biblia católica, ¿verdad? No, señor. No es una Biblia católica. Entonces, ¿pero por qué nosotros tenemos 73 libros? Primero, debemos de saber que en la iglesia existe algo que se llama regla canónica, es decir, el canon de la Biblia. Canon significa regla o medida. La Iglesia Santa y Católica, desde el año 382, con el Papa San Dámaso I, reunió los 73 libros de la Biblia. Obviamente se reunieron más libros, pero eran libros apócrifos, es decir, libros no aprobados por la Iglesia. Apócrifos significa ocultos. ¿Por qué libros ocultos? Porque no concordaban con la sana doctrina de la Iglesia Santa y Católica y evidentemente con la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia dice: no, pues hay que revisar detalladamente cada libro, y los que contengan la doctrina exacta los vamos a poner en el canon. Así existen libros canónicos y libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son aquellos libros que se incluyeron en una segunda vez. Es decir, nosotros los cristianos católicos adoptamos del canon judío los 46 libros, pero se usaban también 39 libros. Nosotros tomamos el canon más extenso. Este canon más extenso contiene los 73 libros de la Biblia, juntos con los 27 del Nuevo Testamento, es decir, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Fíjense, ¿por qué existe esta diferencia? Esta diferencia existe porque se escribieron los 7 libros del Antiguo Testamento que le hace falta a la Biblia de los hermanos separados, se escribieron en griego. Es decir, el primer libro de Macabeo, por ejemplo, el segundo libro de Macabeo está escrito en griego. Entonces, Martín Lutero dijo: no, pues es que la Iglesia Católica tiene el canon largo, pues yo voy a tomar el canon corto por mis pistolas. Martín Lutero hace división, Jorge, y como toda persona que hace división, quiere cambiar algo. Cualquier religión el día de hoy, si hace división, si una persona se separa, quiere cambiar algo. Los mormones, por ejemplo, para verse diferente a los demás cristianos, ¿qué hacen? Inventar el libro del ¿qué? El libro del Mormón. Y ellos usan más el libro del Mormón que la Biblia Santa y Católica que nos ha dejado la revelación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos católicos? Número 1, saber que nosotros tenemos un dato histórico y científico. El dato histórico me revela que la Iglesia Santa y Católica ha venido caminando desde Jesucristo hasta la actualidad. En Mateo 28:20 Jesucristo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con esta iglesia que él fundó para que proclamara su palabra. Pero ojo, porque la iglesia no va a transmitir cualquier palabra. La iglesia transmite la palabra íntegra, la palabra de Dios. No puede enseñar errores. Por eso el magisterio de la iglesia, que está compuesto por el Papa y por los obispos, custodia la palabra de Dios que está contenida en la Biblia y en la tradición. Si nosotros los cristianos católicos leemos un documento que está en el Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, dice que la revelación de Dios está contenida en la Biblia, pero también está contenida en la tradición de la iglesia. Y la tradición es que hemos recibido esta tradición oral. La Biblia habla de esta tradición, por ejemplo,
En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo le dice a los cristianos: porque yo he recibido esta tradición que a mi vez les transmito. Y Pablo comienza a hablar de la Santa Cena, de la Eucaristía, que celebramos hasta nuestros días, fíjate. Entonces, ¿qué es importante? Primero, los datos históricos. Si olvidamos el dato histórico, la iglesia no tiene identidad. Ojo, ¿eh? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los hermanos separados no les interesa el dato histórico? Porque si Gerardo Ahuistle funda una iglesia que se llama la Iglesia de los Gerardos, él tiene que decir, es que mi iglesia es la verdadera. ¿Y cuándo inició? Pues inició en Texcoco en el año 2024. Ojo, la Iglesia de Cristo tiene casi 2000 años. El dato histórico es importante. El dato científico. Nosotros tenemos los templos más antiguos de los cristianos. Es decir, si una persona dice, yo soy cristiano, bueno, demuéstrame el dato científico, demuéstramelos con tus templos, a ver qué templo es más antiguo. Nosotros tenemos los templos más antiguos, así que el dato histórico y científico es importantísimo en la Iglesia Santa y Católica. Obviamente, hablando de la Biblia, contamos con el canon correcto que no tiene ninguna otra religión. ¿Tú qué nos puedes decir, hermano Gerardo, al respecto? Pues creo que es importante lo que han dicho, algo básico para nosotros conocer un poquito más la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Ya como lo decían, la Biblia contiene 73 libros. Se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada una de las partes pues contiene, el Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Entonces, esto es la Biblia. Como sabrán ustedes, la Biblia pues está en distintas traducciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, traigo acá la Biblia latinoamericana y bueno, pues ustedes en casa pueden ir buscando, ¿verdad? Para aprender los textos, leer los textos. Bueno, también está dividido en capítulo y en versículo. Creo que eso también es algo básico para que la gente pues también pueda ir conociendo un poquito más la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermano Gerardo, muchas gracias. Fíjense, yo los quiero invitar. Si tú nunca le has leído la Biblia a tus hijos, si eres padre de familia, si eres madre de familia, si nunca le has leído un texto bíblico a tu hijo, hazlo hoy, por favor. Recuerdo que mi mamá me leyó la Biblia una vez, me enseñó a leer la Biblia, empecé con el libro de Job. Si usted tiene una duda sobre cualquier tema, por favor, escríbanos, déjenos su comentario. Si quiere que hablemos de otro tema en el siguiente video, por favor esté pendiente, déjenos un comentario, me gustó, no me gustó, quiero que hablen de este tema, esto no me quedó claro. Y por favor sigan la página. Y compartan. Compartan, obviamente. Claro. Ánimo, muchachos. Ánimo. Gracias.